con tus ojos, con la mente de Dios. Pues deseo que todo sea un reflejo del cielo aquí. Hoy decido aceptar y reconocer que mi hogar está en la mente y la santidad. Hoy reconozco que no me puedo equivocar. Y por tu compañía, tu guía y tu luz te doy las gracias, Maestra. Vos que me hablas continuamente de lo eterno, del cielo, de la luz del Santo Hijo de Dios. Gracias, hoy te escucho. Que se haga tu voluntad en mí. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Nos ha servido como un centramiento para ubicarnos, de que estamos dispuestos a recibir. Muy importante, ¿no? Porque, por lo menos en mi práctica, al principio, cuando yo comencé con el curso de milagros, el maestro me llevó a darme cuenta que él estaba constantemente hablándome y dándome sus regalos y digamos que figurativamente yo tenía el puño cerrado. El puño cerrado porque yo decía, no, maestro, tranquilo, yo lo hago, yo puedo. Yo no, ¿sabes? Esta cosa de no querer molestar al Espíritu Santo por las cosas de la cotidianidad. Y el Espíritu, hasta que lo escuché, ¿sabes? Y después me di cuenta con el paso del tiempo, ese aspecto del curso de milagros que nos dice, ¿no? ¿Qué más alta meta podría haber para cualquiera que la de aprender a invocar a lo divino, invocar al Espíritu Santo, a Dios, y después escuchar su respuesta, recibirla? Es el tema que cuando estamos centrados y concentrados en seguir las órdenes y la guía del ego, del maestro del caos, del maestro del mundo, es, pues, no se escucha la voz del Espíritu, porque la voz del Espíritu está hablando todo el tiempo de amor. Me está dando guía todo el tiempo sobre absolutamente todo. Pero tengo que escucharlo, tengo que abrir el puño, estar receptivo. Esta lección lo dice, ¿no? Dice, Padre, estamos esperando hoy con mentes receptivas. Es necesario esa mente receptiva para poder escuchar, para poder confiar, para poder seguir la guía que se nos indique. Cuando, obviamente todos comenzamos a estudiar un curso de milagros con el ego que también quiere aprender el curso de milagros, ¿no? Sí. Y a medida que vamos avanzando, el Espíritu Santo va inundándonos, poco a poco, poco a poco. Pero para quien todavía no ha dado permiso al Espíritu que le inunde, el amor, la miel, no le va a gustar. No le va a gustar tanto. Sí, pues. Se nos va llevando, ¿no? Poquito a poco, receptivamente. Es increíble cómo nos hacemos de rogar, ¿no? Nos gustó el sabor de la hiel. Mira, para todo aquel que camina por este mundo, aparentemente no conoce otra cosa
la identificación con el cuerpo y con este personaje, no conoce otra cosa. Un curso de milagros y probablemente otras líneas de pensamiento nos muestran que hay otra opción, pero para muchos no hay otra opción. No hay otra opción. Vives el mundo y vas resolviendo las cosas basándote en el pasado, en el resentimiento, en el miedo, intentando evitar futuros problemas, pero el curso de milagros es que yo conozca una vía muy directa que te muestra, que me muestra que hay una opción para salir del mundo de la ilusión. Entonces, esa elección tan inconsciente de identificación con el mundo de la forma está muy oculta. El ego escondió eso bien escondido. Sí, Entonces estamos nosotros para correr el velo con la ayuda del espíritu, sin duda. Sí, sí. maravilloso, maravilloso lo que nos dices. Es así. Es un darnos cuenta de que todo está tan bien dispuesto, que lo único que tenemos que hacer es eso, ¿no? Descorrer el velo. Ahí está todo para ti, todo lo que tanto has buscado. Sí. Hermoso, mi maestra. Y en este tema de ser útil, en la oración del obrador de milagros, bueno, así la conozco, no sé, de la página 30, donde dice, ¿no? Estoy aquí únicamente para ser útil. También tiene, ¿no? Delante y detrás del velo. ¿Cómo podemos ver esto? Tú sabes que esto de ser útil Ser- se puede confundir con la forma, ¿no? Antes que yo llegara, te estaba escuchando, ¿no? Igualmente decías, ¿cómo ser útil? ¿Cómo estar en servicio? ¿Cómo ser servicial? Y hay que tener mucha vigilancia para no confundir eso con el sacrificio, con el servilismo que nos ha enseñado la religión, ¿no? Las religiones Ujú. varias eh, que asocian servir y ser útil con la forma únicamente, alimentar a los que pasan hambre y darle tus posesiones a los pobres y sacrificarte. El curso de milagros habla de ser útil al Espíritu Santo y estar a su servicio. Entonces, ¿cómo vivir esto? ¿No? ¿Cómo ser útil y estar al servicio del Espíritu Santo? Aquí hay una frase que yo resalté, tengo el libro aquí, aunque lo tengo aquí también, mira, aquí lo tengo en varios idiomas, pero el amoroso servicio que le prestas al Espíritu Santo, te lo prestas a ti mismo. Tú que ahora eres su medio, tienes que amar todo lo que Él ama. Y lo que traes contigo es tu recuerdo de todo lo que es eterno. Esto está en el capítulo 22. Entonces tú dices, yo creía que yo estaba al servicio de la forma. Yo creía que yo estaba al servicio del mundo. Yo pensaba que tenía que servir a mis hermanos separados. Pero se nos aclara a quién estoy sirviendo. Estoy sirviendo al uno. Hay un maestro al que yo deseo servir y quiero ser útil para él. Entonces, cuando yo digo estoy aquí solo para ser útil,
para ser útil, estoy solo aquí en nombre de aquel que me envió. Él me dirá lo que debo hacer y dónde debo ir, ¿cierto? Más Ujú. o menos así es la oración. Entonces, no tiene que ver con servir en la forma, tiene que ver con servir al Espíritu. Y cuando le sirves al Espíritu Santo, obviamente mm, se te usará como un títere del amor. Esa es una imagen que a mí me gusta mucho porque podemos jugar con esa imagen incluso físicamente, ¿verdad? Imagínate un títere, ¿verdad? Y los hilos de ese títere los mueve el Espíritu Santo. Entonces, para tú poderte dejar guiar por él, tienes que estar en huelga flácida, ¿sabes? Tal Completamente. rendición. No te puedes pelear. Si te peleas, te crees el títere, te crees el cuerpito en este mundo. Entonces pierde todo lo que hagas, pierde sentido, porque estará organizado por una falsa identificación, por una confusión de identidad. A mí esto del capítulo 22 me encanta. El amoroso servicio que le prestas al Espíritu Santo, te lo prestas a ti mismo. Claro, el Espíritu Santo no es un ser superior que mira sobre ti, quiere mandarte. El Espíritu Santo es tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando estás a su servicio, estás al servicio de tu verdadera identidad. Por eso es que cuando estás al servicio del Espíritu Santo, te sirves a ti mismo. Pero, ¿qué necesidad tiene cada uno de nosotros que camina por este mundo aparentemente de resistirse a ser dócil a ese servicio? ¿Cierto? ¿Qué necesidad de pensar que hay otro propósito aparte de ser de servicio al Espíritu? El Espíritu Santo como la voz de Dios en el mundo, como Dios mismo, pero ya sabemos que Dios no ve el mundo, entonces tenemos al Espíritu Santo que se acuerda de mí y de ti, pero no por separado, sino eternamente unidos. Entonces imagínate cómo no servirle a Él. Todo servicio que yo no le preste al Espíritu Santo es una pérdida de tiempo, simplemente. No es ningún pecado, ni vas a ir al infierno por eso. Simplemente te pierdes del cielo. Entonces, ¿cuánto tiempo más te vas a perder del cielo? ¿Hasta cuándo? Wow, es cierto. Todo instante santo desperdiciado se lo estamos dando a seguir fortaleciendo a ese otro lado de la mente que ya no lo queremos, que es lo que nos está trayendo todos los efectos indeseables en nuestra vida. Entonces, claro, esta percepción, por lo tanto, y esto te lo estoy leyendo en el capítulo 7, está en armonía con las leyes de Dios, aun cuando tiene lugar en un estado mental que no está en armonía con el suyo. Fíjate, ¿no? Se habla de ser útil y estar al servicio del espíritu, aunque todavía no estés completamente en armonía con la vibración, digamos, divina, ¿no? Porque todavía estamos en el sueño de la forma. Pero hay una manera muy importante, y dice, la fuerza de la percepción correcta es tan grande que pone la mente en armonía con la mente de Dios, que es el Espíritu Santo, pues se encuentra al servicio de su voz.
La mente que se permite estar en armonía con la mente de con la mente de Dios, pues se pone al servicio de su voz, que sabemos que es el Espíritu Santo. Se nos ha dicho muchas veces, ¿no? Que cuando el Hijo se durmió por un instante, Dios puso su voz en el sueño y lo llamó Espíritu Santo. Entonces aquí dormidito está el Espíritu Santo, ti, ti, ti. Y si nos ponemos al servicio de su voz, somos verdaderamente útiles. Entonces no nos confundamos, y es muy importante, no nos confundamos, no se nos pide estar al servicio de las necesidades del mundo de la forma, porque en el mundo de las formas siempre van a haber innumerables necesidades. O sea, es el mundo de la forma. En el mundo de la forma siempre va a haber escasez, siempre se van a dejar los cuerpos de lado, va a haber enfermedad. Cuando tú te dispongas a estar entera y absolutamente al servicio de la voz, de la voz de Dios en este sueño, entonces tu experiencia del mundo comienza a cambiar, no el mundo. ¿Cómo lo ves? Ay, buenísimo, buenísimo, me encanta. El mundo va a seguir tal cual. Eres tú la que va a cambiar cómo quiere experimentarlo. Ay, buenísimo, buenísimo. Siempre hay desde dos espacios desde donde te puedes experimentar. Desde la obediencia, desde la docilidad, desde permitirte escuchar esa voz, desde permitirte ser útil para esa voz, para que estés en paz, para que vivas en felicidad, en la voluntad del Padre. O bueno, pues sigues ahí en la guerra, en la lucha, en la resistencia. No, yo quiero sufrir todavía. Hay una cosa que yo leí, que también escucho al primer capítulo, sí, que habla de lo que le tiene el ego a la mansedumbre del amor. Y yo me quedé así como pensativa. La mansedumbre del amor, amor con mayúscula, la mansedumbre del amor, la mansedumbre del amor, da mucho miedo porque no se resiste a ser útil, no se resiste a que la luz alcance el mundo a través de ti. Hay una parte del curso que dice, has elegido tener miedo del amor por razón de su perfecta mansedumbre. Y debido a este miedo, has estado dispuesto a renunciar a la perfecta capacidad que tienes de ser útil y a la perfecta ayuda de la que dispones. Entonces, puedes ser útil con miedo. Va a ser que no. No, no, no. Puedes ser de ayuda sin aceptar la perfecta mansedumbre del amor que dice que el amor te lo merece todo el mundo, por igual. Eso al ego le da mucho miedo. Le da mucho miedo al ego pensar que si un borracho atropelló a tu perrito, ese borracho es merecedor del amor de Dios igual que tu perrito o igual que tú. Ese es el miedo que le tenemos a la mansedumbre del amor. El amor es manso. El amor dice igual para todos y no se resiste. Entonces, ¿qué me falta a mí para alcanzar esa mansedumbre? Si yo quiero ser verdaderamente útil,
puedo serlo sin aceptar la mansedumbre del amor. Entonces se reducen las decisiones que hay que tomar, ¿no? Te das cuenta que no son tantas decisiones las que tienes que tomar. No son tantas cosas las que se te pide hacer. Estoy aquí solo para ser útil. Estoy aquí en nombre de aquel que me envió. Ajá. Entonces, voy a decidir hacer lo que Carolina quiere hacer o voy a ser verdaderamente útil. Y pareciera que el espíritu nos va a dar órdenes en la forma. ¿Sí? Pareciera que nos va a dar órdenes en la forma. Y sin embargo, al menos en mi experiencia como estudiante de un curso de milagros, y ojo, que en mi vida han ocurrido grandes, ¿cómo te diría yo? Tránsitos, para acá, para allá, para arriba, para abajo, ahora sin esto, ahora con esto. O sea, han habido muchas indicaciones muy precisas, ¿no? Y estar a la escucha de esas indicaciones tiene que ver con dejarte llevar en brazos. Ti, 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 ti. El espíritu ti, 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 te lleva en brazos para que no tengas miedo. Pero te tienes que dejar. Tú te dejas. Cuéntanos a ver cómo es tu experiencia con esto. Ay, qué rico. Me imagino de que hay una tormenta, así tremendo, un huracán. Y el Espíritu Santo me lleva, me hace cruzar esa tormenta. Lo único que tengo que hacer es dejarme. Sí, bueno, esa práctica la estoy haciendo cada vez que me acuerdo. Cada vez que me acuerdo, pero sí, me olvido, me agarro las cosas, todavía me meto al huracán. Y de ahí, ay, Espíritu Santo, ayúdame, me rindo, yo sola no puedo, me olvidé de ser útil, me olvidé y lo tengo que confesar y tengo que ser brutalmente honesta y decirle, ay, una grosería, ¿no? La cagué. Te pido perdón, pero me pasa y nos pasa, yo creo todavía. Mira, acá hay una pregunta de Isabel. Isabel Cristina dice, ¿y cómo calmar la mente? Perdón. Y Elena Garza también dice, aquieto mi mente, sé tú, Espíritu Santo, quien obre a través de mí. Sí. ¿Cómo calmar la mente? ¿Cómo? Es que ¿Cómo esta es calmar? la pregunta, ¿verdad? De las 10 monedas de oro. ¿Cómo activar la mente? Yo creo que... ¿Quién lo preguntó? Isabel Cristina. ¿Sabes cómo activar la mente? Yo no te lo tengo que decir. Tú lo sabes. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos cómo aquietar la mente, pero requiere de nosotros devoción, constancia y continuidad. Y entonces eso es un reto. Ese es el gran reto. El curso de milagros te ayuda, ¿no? Con los ejercicios, pero es un año entero, todos los días. Y cuando vas por la lección 50 ya lo tienes que hacer a toda hora, prácticamente. La práctica mental, ¿no? Entonces, tú quieres ese resultado. Yo te garantizo que ese resultado está. No sé cómo lo has vivido tú. Yo el curso lo hice varias veces. No me acuerdo cuántas veces lo hice y lo hice en el sentido de hacer las lecciones. Y me di cuenta de mis resistencias,
me di cuenta de cómo yo cambiaba los ejercicios para mi comodidad. Reducía las jornadas de práctica para mi comodidad, hasta que ya no. Me tomó un tiempo darme cuenta. Me di cuenta que quería entenderlo con el pensamiento. Cuando el curso te dice específicamente, es que no tienes que entenderlos. Tú haz como se te mande. ¿Por qué no lo haces como se te manda? No, es que yo me acuerdo, y hace poco estuve en Málaga y tuve un alumno en Málaga, yo viví en Málaga 3, 4 años, y tuve un alumno allí, un señor que me acuerdo que un día me dijo, no, a mí me fue buenísimo con el curso. Le digo, pero si tú acabas de empezar. No, sí, pero yo quería ir muy rápido, entonces yo hacía las lecciones de 5 en 5. Y yo le dije, hermano, la primera lección más importante es que seas obediente. Y si te dice 1 minuto en la mañana, 1 minuto en la noche, y tú decides que la vas a hacer 10 veces al día para ir más rápido, perdiste la primera lección. Entonces, bueno, yo me di cuenta de esto también en mi momento, ¿no? De hacer las lecciones, que hasta que me di cuenta que se estaba desarrollando en mí el ser obediente, quizás hice las lecciones 2 o 3 veces, antes de que se me mostrara eso. Que no tengo que entenderlas, que solo tengo que hacerlas tal y como se dice ahí. Yo me daba cuenta que yo las quería cambiar, no cada hora, sino cada 45 minutos o cada hora y cuarto, o sí. Una vez alguien me vino con un cuadernito, las primeras 50 lecciones, y estaban solo los enunciados. No estaba la explicación, ¿no? Y yo me acuerdo que a mí me entró una ira que casi quiero quemar eso. Le digo, dame un fósforo y te quemo esto ya. ¿Cómo se te ocurre editar a Jesús? ¿Cómo se te ocurre decidir por tu cuenta que vas a borrar toda la explicación y vas a hacer el enunciado como si fuera un mantra? Mucha gente lo hace así. Entonces, a mí me parece, y todo esto es la respuesta de Isabel Cristina, ¿no? ¿Cómo lo logras? Tienes un manual de trabajo para hacerlo. Lo que ocurre es que mientras el ego está ahí luchando por estar en control para que tú no entres en la calma y en la paz de Dios, date cuenta que te vas a interponer. Cuando digo te vas a interponer, es el ego el que se interpone, es el ego el que pelea, es el ego el que no quiere que hagas el entrenamiento mental, porque cuando lo haces, lo logras. Pero no tenemos un entrenamiento mental que es de repetición a ciegas, como si fuera un ritual. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, haz tu voluntad, hacia la tierra. Ya, estoy entrenada. No, eso no es así. Eso, curso de milagros no es así. Entonces, ser verdaderamente útil implica que tú aprendas a entregarle tu mente al Espíritu Santo. Y cuando aprendes a hacer esto, tú lo sientes y lo sabes. Yo me siento muy útil. Y ojo, hubo un tiempo en mi vida en el que a mí se me guió a dar cursos de milagros en cárceles, en centros de rehabilitación y en centros de comunidades, en colectivos, pues. Pero en ese trabajo me di cuenta que eso estaba ahí, no para ellos, sino para mí. Que era yo quien se estaba sanando de los juicios. Era yo quien se estaba liberando del estigma. Era yo cuya mente se estaba abriendo para amar como el Espíritu ama. Tú tienes que apagar el micrófono, Jacqueline. Jackie, sí, ¿verdad? Sí, la apagué porque si no se corta tu voz. Ah, gracias. Qué maravilloso todo esto que nos estás compartiendo, maestra. Es tan útil realmente poder conocer el verdadero significado que el Espíritu Santo le ha dado a esa oración, para que nosotros realmente podamos confiar
confiar de que todo está bien, confiar de que podemos permitirnos ser cargadas por Él, ser dirigidas por Él, ser manejadas como esas marionetas del amor. Es maravilloso. A ver, vamos a ver. Isabel dice gracias, gracias, gracias. Así es, hay muchos momentos que lo logro, pero en otros me pierdo. Exactamente. Hasta Estamos que ya ahí. no te Estamos ahí. pierdes, hasta que ya no te Qué pierdes. bonito. Esa palabra me encanta, hasta que ya no. O sea, acá sí hay resultados. Sigamos, Sí. sigamos, démosle, porque va a llegar un momento en el que nos vamos a disciplinar en la paz, como es esto, el título del libro de nuestra maestra. Y vamos a conseguirlo. Vamos a lograr esa estabilidad, poder ver más tiempo el mundo feliz que ese otro lado de la percepción errada. Maestra, por favor, cuéntanos un poquito acerca de tus libros. Ah, gracias. Por favor. Es que Gracias. creo que son buenísimos. Cuéntanos, por favor. Bueno, tengo mi libro La disciplina de la paz, ¿no? Que, a ver si lo puedo sacar por aquí, donde lo tengo. Espérate que me mueva un poquito y lo muestro. Este es mi libro. Ah, mira, se ve al revés. ¿Tú lo ves al revés? Ah, sí, bueno, no Está importa. bien, está perfecto. Sí se lee. Disciplina de la paz. Entonces, la disciplina de la paz es el foco de mi trabajo desde hace muchos años, de mi trabajo interno. Ojo. Y sí, y en ese libro simplemente lo comparto contigo. Eh, Creo fundamentalmente que la disciplina de la paz es un formato interno en el que decides finalmente primero la paz y después lo demás. Entonces, en ese libro, yo no lo, cuando ese libro lo escribimos, porque tengo que decir que mi hija me ayudó a transcribir audios y una cantidad de cosas, yo no pensé que eso fuera un método, ni mucho menos. Y después la gente empezó a leerlo, ay, me encanta tu método, Caro, qué fantástico. Y yo dije, ay, un método. Yo no sabía. Pero la realidad es que en los 10 capítulos hay un crescendo, como cuando diriges una orquesta, ¿no? Que empieza súper suave, y termina con el capítulo 10, que es la conciencia crística, que es esto de escuchar la voz del Espíritu Santo en silencio. Entonces sí es muy práctico, hay muchos ejercicios prácticos, hay un contenido conversacional, porque mucho del contenido que tiene el libro está sacado de mis clases aquí en Ibiza. Entonces está la interacción entre la pregunta, la respuesta y la transformación conjunta. Me encanta cómo quedó ese libro. Luego, ese es el libro que yo, digamos, tengo publicado y escrito. A partir de ese libro hay un workbook, un manual de trabajo interior que se llama Honestidad Radical. Se llama así como el capítulo 4 de mi libro, que se llama Honestidad Radical. Entonces, ese es un libro, un manual de trabajo interior que tiene como objetivo inspirarte al valor que tiene la honestidad radical. Tú dijiste honestidad brutal, fue que dijiste antes, ¿no? Pero le digo, mira, igual como en mi libro, ¿qué significa honestidad radical? Que abres una conversación con el espíritu. Abres, te vas a él en el ánimo de servirle y de ser verdaderamente útil y no te da vergüenza conversar qué está ocurriendo contigo verdaderamente, profundamente. Entonces ese manual tiene como objetivo que las personas que lo usan con ejercicios creativos, ejercicios preguntas y respuestas, puedan alcanzar al finalizar esa honestidad radical, o por lo menos, digamos, una etapa mayor en esa honestidad radical, ¿no? Y después hay un tercer manual
que se llama Abundancia Perpetua. Ese es otro workbook un poco más grueso que el de Honestidad Radical. Este es independiente de mi libro. Se llama Abundancia Perpetua y ese libro, ese manual de trabajo interior, busca anclar la declaración de independencia que un curso de milagros nos sugiere. La declaración de independencia significa que declaro que soy dependiente solo de lo interno. No independencia, soy una mujer independiente y tal, no. Sino que dependo de lo interno. Independencia. Dependo de mi Padre únicamente y de su amor. Entonces, tiene como objetivo, ese manual lo hicimos a 4 manos con mi hija. Mi hija como mi primera estudiante, ella empezó chiquitica. Ella tiene 30 y... ¿Qué edad tiene ella? Déjame pensar, 32. Tiene 32 y empezó a estudiar el curso cuando tenía 6, quizás 6 añitos. En los grupos iniciales que habían en mi casa de gente que venía y ella era la primera. Hasta que me dijo, mamá, mi libro, quiero mi libro. Entonces la considero una gran maestra también. Hicimos ese libro juntas, el de Perpetua Abundancia, porque ocurría algo, ¿no? En nuestras vidas, digámoslo así, pero digamos más en la mía, que yo era la mamá. Yo me dedico al curso de milagros en exclusivo desde el año 2004, que se me pidió, el Espíritu Santo me dijo, bueno, entrégame todo, trabajo, empleo, todo, dame que yo me ocupo. Entonces empecé a trabajar solo para el Espíritu Santo. Entonces, y en ese tiempo yo ni siquiera cobraba mis clases. Entonces mis hijos decían, mamá, ajá, ¿cómo vamos a vivir nosotros? Le digo, hay una abundancia que el Espíritu Santo me ofreció y yo la acepto. Hay una divina providencia que yo acepto. Entonces, a lo largo de todos estos años, emigramos a España, con todo lo que supone emigrar. Crié a mis hijos basándome en las enseñanzas de un curso de milagros, cada uno independiente. Mi hijo no estudia el curso de milagros, pero tiene su espiritualidad muy bien anclada en su sitio y siempre con una abundancia y una sensación. Yo me acuerdo una vez que mi hijo me dijo, mamá, si a nosotros nos catalogara quien cataloga quién es pobre y quién es rico, nosotros somos pobres, pobrecitos. Digo, sí, mi vida, sí, bueno, no tenemos bienes de propiedad, no tenemos cuentas bancarias, ni ahorros, ni nada, pero la sensación perenne. Y mi hijo me decía, pero tú, ¿cómo has hecho eso? Dije, ay, ¿dónde está el truco? Que yo no lo hice. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Eh, entonces, ese manual de trabajo interior me encanta. Me encanta. Entonces, esos son mis 3 libros. Por ahora, estamos trabajando en manuales de trabajo interior para cada uno de los capítulos de mi libro, pero bueno, todavía no están. Solo hay 3, o sea, el libro, el manual de trabajo interior para el capítulo 4 y el de abundancia perpetua. Entonces, bueno, para mí, cada vez que ha habido la oportunidad de abordar algo que va a ir en escrito y que va, o en audio o en vídeo que va para otros, para mis hermanos, sé que hay un proceso de sanación para mí y así es en cada caso. Entonces me siento muy agradecida, la verdad que sí. Gratitud infinita, maestra. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Ha sido esto un alimento tremendo para iniciar esta semana en esa confianza total, 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 porque el Espíritu Santo es realmente el único que se puede encargar de sacarnos de esta oscuridad donde nosotros mismos nos habíamos metido. Así es que estamos dispuestos a ser serviciales y a ser útiles a su plan para nuestra propia salvación. Así es, sí, totalmente. Voy a leer esto, quizás ya para ir cerrando, pero
Esto del capítulo 22, ¿no? Capítulo 22, subcapítulo 6, párrafo 6, y dice, el amoroso servicio que le prestas al Espíritu Santo, te lo prestas a ti mismo. Tú que ahora eres su medio, su es con mayúscula, tú que ahora eres su medio, tienes que amar. Y dice tienes. Rara vez el curso de milagros usa ese verbo, pero aquí se nos dice, tú Sí. que ahora eres su medio, tienes que amar todo lo que Él ama. Ahí seré verdaderamente útil. Amén. Todo, Y todo, termina, todo, todo. así es, así es. Tienes que amar todo lo que Él ama. Imagínate, ¿será que hay algo que Él no ame? Mm. Imposible, imposible. Entonces, ahí es, vamos a enfocarnos en ser útiles al Espíritu. Como dice una hermanita por ahí que creo que tú conoces también, Mónica Berrones, al Espíritu de Dios. Vamos a ser útiles a su voz, serle de servicio y que se nos diga qué debemos hacer, pero que no nos mareemos pensando, ay, es que yo voy a servir a la humanidad. ¿Al sueño vas a servir? No, al sueño no hay que servirlo. No hay que sacrificarse. No se nos pide sacrificio. Se nos pide devoción a la verdad. Para eso hace falta entrenamiento. Devoción a la verdad. Hacer lo que se nos dice esa parte del curso. Amar a todo. Es ser útil. Y cuando no estoy amando a todos, entonces necesito ir con honestidad radical a mi maestro y abrirme para que él me corrija. Entonces, ahí vamos. Hermoso. Mi maestra, te interrumpí. ¿Cómo termina esa oración? Esa oración termina y lo que traes contigo es tu recuerdo de todo lo que es eterno. Entonces, no puedo buscar ese recuerdo, pero me puedo detener y escucharlo, permitirle que aflore a mi conciencia. Eso se logra con el Espíritu Santo, sirviéndole a Él, siéndole útil a Él. Porque cuando le soy, esto es lo más importante que yo creo, con lo que me quedo hoy, ¿no? En esta conversación, esta parte que dice el amoroso servicio que le prestas al Espíritu Santo, te lo prestas a ti mismo. Porque tú que ahora eres su voz, tienes que amar todo lo que Él ama. Tienes que amar todo lo que Él ama. No hay manera de escaparse de eso. Enhorabuena. Igualmente, enhorabuena, hermana. Muchísimas gracias, gracias, nuestra maestra tan bella, muchas gracias. Recibes estos saludos, cariños. Lady dice amén, hermanas, que así sea, sí, gracias. Bueno, has recibido muchos saludos, muy cierto, una gran enseñanza. Isabel dice maravilloso, las bendigo en el amor de Dios, infinitas gracias. Bueno, hay muchos saludos, muchos cariños. Desde Gracias Argentina, por tu Nima Flamó. Bueno, mi Santa Maestra, sabemos de que ya vas a entrar a una clase, así es que agradecemos tu tiempo, el espacio que nos has brindado de aprendizaje, de luz, y te ofrecemos milagros para que continúes con ese ministerio tan maravilloso que te ha tocado y que has recibido y que te estás permitiendo darnos. Gracias, Maestra. Gracias. Milagros para ti, para todos nuestros hermanos y para toda la afiliación. Gracias, mi Santa Maestra. Esperamos volver a tenerte muy pronto. Gracias. Siempre que quieras, estoy a la orden.
Un besito, Gracias. gracias por estar aquí. Y bueno, nos seguimos viendo. En un ratito hay una clase pública, entonces entren en mi Instagram para que puedan acceder. Buenísimo, buenísimo. Gracias.